Listo, empezamos. A ver. Me dan el siguiente triángulo. Me dice, ya saben, está con respuesta, muy bien. Me dice acá, vamos a ver. Vamos a ver aquí. Me dice, en un triángulo se sabe que M significa medida. Este símbolo significa ángulo. Medida del ángulo BAC. La letra del centro es al ángulo que se refieren. O sea, se refiere a este ángulo de aquí. Entonces, la medida del ángulo BAC es 3X. ¿De acuerdo? O sea, quiere decir que este ángulo de acá mide 3X. Muy bien. Después dice, medida del ángulo CAB, se refieren al ángulo B, que está en el centro, se refieren a él. O sea, este ángulo de aquí. Y dice que mide 5X menos 30 grados. O sea, que mide 5 veces X menos 30. Listo. Dice acá, y el ángulo, la medida del ángulo BAC, se refiere al ángulo C, porque está en el centro ahí, o sea, este ángulo, dice que es 2X más 70. 2X más 70. Ahí está. Esos son los datos que me da el problema. Pero acá me dice que calcule X. Pero X, ¿cómo está? Mira, X está como incógnita en el mismo ángulo que te dan. ¿De acuerdo? Eso es lo que me están pidiendo, cuánto mide X. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a reemplazar los datos. ¿Sí? Vamos a reemplazar los datos. Vamos a borrar acá. Listo. Entonces, aquí vamos a usar un teorema muy conocido por ustedes. Entonces, acá fíjate, ahí tengo el ángulo A, que mide 3X, el ángulo B, ahí está, que mide 5X menos 30, o sea, este ángulo, y el ángulo C, que es el que está aquí, 2X más 70. Calcular X. Pero ya tú sabes que vas a aplicar el teorema de triángulo, o la suma de los ángulos internos de un triángulo. O sea, quiere decir que en el triángulo ABC, todo el triángulo ABC, se cumple ¿qué cosa? ¿Qué se va a cumplir ahí? Que la suma del ángulo A, vamos a colocarlo así, el ángulo A es 3X, aquí está 3X, ¿de acuerdo? Ahí está. Más el ángulo B es 5X menos 3, aquí está 5X menos 30, perdón. 5X menos 30. Y el ángulo C equivale a todo esto. Aquí está. La suma de esos tres debe darme 180. Recuerda, la suma de todos los ángulos internos de un triángulo cualquiera es 180. Listo. Apliqué un teorema que siempre lo vas a usar a cada rato. ¿Ah? Siempre lo vas a usar. Listo. Entonces, simplemente, ¿qué hacemos ahora? Simplemente hacemos la operación básica. Mira acá. 3X más 5X más 2X. 3X más 5X me da 8 veces X. 8 veces X más 2X me da 10 veces X. Ahí está. ¿Sí o no? Ahora, menos 30 más 70. Son signos diferentes, se restan. Se resto 70 menos 30 me da más 40. Signos diferentes, se restan sus cantidades y se coloca el signo del mayor. ¿Mayor quién es? 70. ¿Qué signo tiene? Positivo. O sea, resto 70 menos 30, 40. ¿Con qué signo? El mayor. ¿Quién es mayor? 70. ¿Qué signo tiene? Positivo. Le coloco positivo. Ya no hay más que efectuar aquí.
Dice que es igual a ¿qué? A 180. Y está 180. Listo. Ahora seguimos ahí operando. A ver, ¿qué se hace ahora? Fíjate acá. Tengo 10x más 40. Este no se puede sumar con 10x. O sea, 40 no puedo sumarlo con 10x. Pero sí lo puedo pasar al segundo miembro para sumarlo o restarlo con 180. O sea, si el más 40 lo pasa al segundo miembro, le cambio el signo. Entonces hacemos eso. Ahí está. Estaba con más, ahora pasó con menos. Ahora sí puedo restar. 180 con 40, los dos son términos semejantes. Lo puedo restar. 180 menos 40 me da 140. Ahí está. Y acá sigue siendo 10x. Pero a mí me dicen hallar el valor de x. Hallar x. ¿Y dónde está x aquí ahora? Fíjate, aquí está x. ¿Quién me estorba ahí? El número 10. ¿Qué me está haciendo? Me está multiplicando. Entonces pasa dividiendo al segundo miembro. O sea, x solita, ahí está x solita, va a ser igual a ¿quién? A 140 sobre 10. Aquí está. Muy bien. Entonces al dividir, ¿me va a dar qué cosa? X vale, aquí me equivoqué. Aquí dice que x debe ser 14. ¿Ya? 14. 14. X vale 14. Que le puse 10 ahí. Es 14. Como dice Sáenz Gutiérrez. ¿De acuerdo? Listo. Pasemos entonces a otro ejemplo. Muy bien. Pasemos al segundo teorema. Ya estudiamos un teorema. Suma de los ángulos internos, 180. Ya lo aplicamos ya en ejemplos. Ahora vamos a hacer el teorema 2. Dice, en todo triángulo, la medida de un ángulo exterior, o sea que está afuera, o sea se refiere a esta. Recuérdate que un ángulo exterior es la prolongación de uno de sus lados. ¿De acuerdo? Entonces es fácil ya. Es fácil. Si yo quisiera saber, prolongo este lado de aquí y tengo este ángulo exterior. Tengo el de acá, simplemente prolongo este lado de aquí, lo prolongo y ya tengo este ángulo. Esos son los ángulos exteriores, ¿de acuerdo? Entonces dice, un ángulo exterior, cualquiera de ellos, uno solo, es igual a la suma de las medidas de los dos ángulos interiores no adyacentes. Ojo, a la suma de las medidas de dos ángulos, o sea, de los dos ángulos. Fíjate, este es un ángulo exterior, ¿de acuerdo? Lo voy a llamar alfa. Fíjate, lo llamo alfa. Entonces, los ángulos no adyacentes, voy a llamarlo el de acá tita, y el de aquí lo voy a llamar beta. ¿Sí? Entonces, el ángulo alfa, que es un ángulo exterior, es igual a la suma de estos dos ángulos, no adyacentes. El que está aquí no, porque su adyacente a alfa es este que está aquí. Entonces, alfa, ¿qué va a ser igual? Alfa va a ser igual ¿a quién? A la suma del ángulo tita más el ángulo beta. ¿Por qué? Porque estos dos ángulos no son adyacentes. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdate bien, cuando tú tengas un ángulo exterior, simplemente suma los dos ángulos que no son adyacentes a él y ya tiene la respuesta. Eso es lo que vamos a hacer aquí, ¿ya? Listo, entonces sigamos. Entonces, fíjate, tengo el triángulo ahí, ABC, y el ángulo alfa, y el ángulo beta. Y tengo un ángulo exterior llamado, ¿cómo se llama? X. Entonces hay tres ángulos internos y un ángulo exterior. El ángulo exterior se llama X. Ese ángulo X exterior va a ser igual ¿a quién? A la suma de los ángulos no adyacentes, o sea, alfa más beta. Ojo acá, el ángulo tita es un ángulo adyacente, que está cerquita a él, al costadito. Entonces, el ángulo exterior de un triángulo cualquiera es igual a la suma de los dos ángulos, pero no adyacentes. ¿Sí? Vamos a verlo con ejemplos. Fíjate acá. Aquí tengo, aquí dice aquí,
Ejemplo 1. Dice, tengo el triángulo donde X es un ángulo exterior, ¿sí? X es un ángulo exterior, claro, al ojo, como dice Nicolás, como dice Josué, al ojo está la respuesta. ¿Por qué? Porque estás viendo que el ángulo X es un ángulo exterior. ¿Por qué es exterior? Porque está hecho con la prolongación de uno de sus lados, ¿sí o no? Entonces, este ángulo que se ha formado de aquí es un ángulo exterior. ¿Y a qué es igual este ángulo exterior? Este ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos no adyacentes. Y justo están ahí. Claro, aplicas el teorema número 2. Ahí está. Haz de cuenta que este ángulo de acá es el ángulo alfa y este es el ángulo beta. El ángulo alfa mide 20 grados y el ángulo beta mide 30 grados. Fíjate, aplicamos el teorema, ¿sí o no? Ya sabemos nosotros que la suma de los dos ángulos no adyacentes es igual al ángulo exterior. O el ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos no adyacentes. O sea, simplemente reemplazas. ¿Cuánto vale alfa? Acá está 20. ¿Cuánto vale beta? Aquí está 30. Reemplazamos simplemente, ahí está. Alfa vale 20 y beta vale 30. La suma de ambos me da 50 grados. O sea, el ángulo exterior vale 50 en este caso. ¿De acuerdo? Fácil. Aplicamos solamente el teorema. Vamos a ver otro acá, otro ejemplo. Este ejemplo de aquí. Sale 32, dice Zapata. Vamos a ver si es cierto. ¿Quién más le confirma a Zapata que sale 32? Nicolás Sáenz también le confirmó. ¿Quién más le confirma? Vamos, ¿cuántos somos acá? Somos 32 estudiantes. Tengo 3 que participan. Vamos, confirma tu respuesta. Si tú pones tu respuesta ahí, lo demás vamos a sentir que estamos bien por el camino correcto. Diego, muy bien, Diego, también sale 32, Diego. Sí, cuando más participamos vemos que estamos bien en la respuesta. ¿Ah? Vamos a ver. Vamos a ver acá. Listo. Ya entendemos cuándo es un ángulo, cuando un ángulo es como se llama exterior. 64 es un ángulo exterior, ¿sí o no? Ah, 64 es un ángulo exterior. Gracias, Jesús Ramos. Entonces quiere decir ahí, ¿qué cosa? Fíjate, en ese triángulo ABC, recuerda, triángulo A, B, C, ¿de acuerdo? Tenemos ahí el ángulo exterior 64 grados, ahí está, 64 grados, aquí está, ¿sí o no? ¿A qué va a ser igual? Al ángulo no adyacente, que es el que está aquí, y el otro ángulo no adyacente, que es este que está acá. Listo. Y simplemente sumamos. Ya está. Ahora fíjate, el X va a ser igual a ¿quién? 64. ¿Es de 32? Pasa restando. Acá está. ¿De acuerdo? Y este 64, ahí está. 64 menos 32. Entonces 64 menos 32 me va a dar 32, como dicen ahí los estudiantes. Fácil, ¿no? Fácil porque estamos aplicando ahí el teorema. De frente lo aplicamos. Pero se te va a complicar ¿cuándo? Cuando veas más gráficos y dentro del gráfico coloque los teoremas para que tú lo recuerdes o lo veas bien y lo apliques. Entonces tenemos ahí un ejemplo de un ángulo exterior. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos aquí otro ejemplo, fíjate. ¿X es un ángulo exterior? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es un ángulo exterior? Porque está formado con su prolongación de uno de sus lados. Este lado de acá se está prolongando, ¿de acuerdo? Y forman el ángulo exterior X, ¿de acuerdo? Bien, entonces, este ángulo exterior, ¿a qué va a ser igual? A la suma de sus dos ángulos no adyacentes, ¿sí o no? Entonces, si este aquí me dice que hay un rectángulo, ah, profe, entonces este es un ángulo recto, claro, es un ángulo recto. Entonces, si es un ángulo recto, ¿cuánto mide eso? 90 grados. Todo ángulo recto mide 90 grados. ¿De acuerdo? Entonces sería ahí. X, ¿a qué va a ser igual? A 37 más 90. Ahí está. ¿Sí o no? Listo.
Entonces sería 137. Me equivoqué otra vez. Me equivoqué acá. Acá es 127. Oye, yo me equivoco rápido acá. Como estoy haciendo la diapositiva rápido, ahí está. 127, jovencitos. Es 137, ¿ah? 127 es la respuesta, como dice Josué. Stasi también me está dando la razón acá. ¿Quién más me dio la razón acá? Josué, Nicolás también. Nicole, perdón. Nicole. ¿Quién me da? Me dice acá 27. Ya está, ¿no? Está bien, ¿no? 127. Y así sale. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. Tengo dos errores ahí, pero corregidos, ¿ah? Vamos a ver. Aquí sería entonces otro, mírame. Otro ejemplo acá. Otro ejemplo de ángulo exterior. Ya está. O sea, simplemente digo, este ángulo de aquí a que es igual a este ángulo más este otro ángulo. Ya está. O sea, simplemente decimos así. X, el ángulo exterior, está aquí, está acá. ¿Qué es igual? A 60 más tita. ¿Dónde está eso? Acá está, mira. Ahí está. Y el otro, 70 menos tita. ¿Dónde está? Acá está. Listo. Simplemente sumamos los dos ángulos. Y ya está. Y yo tengo el ángulo exterior. Pero ahora fíjate acá. Fíjate acá. Vamos a ver qué sale aquí. ¿Puedo sumar 60 más 70? Sí. 130. Pero aquí tengo más tita menos tita. 0. Claro. Se restan. Me sale 0. ¿Sí o no? Listo. Entonces estoy haciendo la resta acá, fíjate. Estoy haciendo la resta. Voy a hacer acá, fíjate. 60 más 70, 130. Pero más tita, menos tita, 0. Se va tita. ¿Qué me queda entonces ahí? Que X vale 130. Muy bien, Saiz. Muy bien, Josué. Muy bien. Muy bien. Vamos a otro ejemplo. Otro ejemplo. Ah, fíjate. Fíjate bien, ¿ah? Fíjate bien. Aquí estoy viendo que a este ángulo de acá no es un ángulo exterior. No es un ángulo interior, es un ángulo exterior. Este lo puedo pasar para acá. ¿Sí o no? Y el de acá mide 135, pero todo cuánto mide, todo cuánto mide. 180. ¿Sí o no? Todo esto de aquí mide 180. ¿Cuánto le falta a 135 porque sea 180? Ah, le falta 45. ¿Sí o no? ¿Cierto? Muy bien. Vamos a borrar eso. Ya está. Entonces, este ángulo exterior lo puedo convertir en un ángulo interior. Ahí fíjate. Alfa. ¿Sí o no? Entonces quiere decir que alfa es igual a ¿quién? A 135. ¿De acuerdo? O sea, alfa más 135, ¿cuánto es? 180. ¿Sí o no? Es un ángulo llano, ¿no? Todo esto es un ángulo llano. ¿Sí o no? Este ángulo de aquí es alfa más este ángulo, ¿cuánto debe medir? 180. Ángulo llano. Muy bien. O sea, sería una ecuación ahí. Listo. El 35 que está con más, pasó con menos. Ah, ¿tiene que restarse entonces? Sí. Me sale que alfa mide 45. Alfa mide 45. O sea que este de acá mide 45. Ya está. Listo. Pero esa no era la pregunta. La pregunta es cuánto vale X. Y ahora sí, ya tengo que el ángulo de aquí mide 90 porque es un ángulo recto. Recuerda que cuando hay un rectángulo aquí, eso es un ángulo recto y mide 90 grados. Ya está. Efectuamos la fórmula ahí. Entonces ya sé que este ángulo de acá, mide 45. El de acá mide 45. Y el de acá va a medir 90 grados.
El de acá mide 90 grados. Listo. Entonces tenemos acá 45, este de aquí, más el de acá. Me da 135. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, listo. Ya estamos. Vamos a ver acá ahora. Otro más. Otro más. A ver. Listo. ¿Qué observo aquí ahora? Observen bien el problema. Mira acá. Este de aquí es un ángulo exterior. Y estos son sus dos interiores. Ya está. Aplica la fórmula. Entonces quiere decir ahí que en el triángulo ABC, ¿sí o no? Quiere decir que 3x más y más 10 es todo esto. Y este es un ángulo exterior, ya que es igual a la suma de 40 grados, que está aquí, ¿sí o no? 40 grados que está ahí, ¿más quién? Más 2x más y, que está acá. Listo. Formamos una ecuación, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Trabajas el teorema, pero a través de una ecuación lo resuelves. ¿Sí? Bien, ya está. Ya formamos la ecuación. Ahora buscamos que sumar términos semejantes. ¿Quiénes son semejantes aquí? Por ejemplo, tengo acá, mira. Tengo acá semejante y semejante y. Puedo restar ahí. ¿Qué más tengo semejante? 10. Con 40 son términos semejantes. Puedo restar o puedo sumar. Pero también tengo acá 3x y 2x. Son semejantes también. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjate, lo juntamos, ¿ya? Tengo acá, fíjate. 3x está en el primer miembro, se queda en el primer miembro, se queda con su mismo signo positivo. Tengo acá 2x, está en el segundo miembro, lo paso al primer miembro. Pero está con más, pasa con menos. ¿Ya no? Ahora mira acá. Ahora veo cómo está y. Mira, y está aquí, pero se queda en el primer miembro, se queda con su mismo signo positivo. Aquí está. Y acá tengo un y también, pero está en el segundo miembro. Lo voy a pasar al primero, entonces pasa con menos. Porque está con más, pasa con menos. Y fíjate ahora aquí, tengo, ¿cómo se llama? Aquí tengo, ¿cómo se llama? 40. 40 positivo, está en el segundo miembro, se queda en el segundo miembro, se queda con su mismo signo. Pero acá tengo el 10 positivo, pero está en el primer miembro, lo paso al segundo miembro. Ahí está. ¿Sí o no? Pero está con más, pasa con menos. Recuerda que cuando tú cambias un término que está con positivo, pasa con negativo. Está con negativo, pasa con positivo. Siempre y cuando cambies de miembro. Listo, ya está. Ahora hago la operación, fíjate. Simplemente hago la operación. ¿Cuánto sale 3x menos 2x? Un x. ¿Cuánto sale y menos y? 0. ¿Cuánto sale 40 menos 10? 30. Hacemos eso entonces, ahí está. O sea, fíjate, 3x menos 2x me queda un x, acá está el 1x. Más y menos y, se van 0, no me queda nada. 40 menos 10 me queda 30. La respuesta 30. La respuesta es 30. Muy bien, ahí lo que están apoyando con la solución. Gutiérrez, Sainz, Josué, Ashley. Muy bien, sigamos. Vamos a ver más ejemplos. Estamos en la separata que le han dado de último. A ver ahí. Tenemos a ese ejemplo, a ver. Ya me aumentaron los gráficos. Me han puesto otros gráficos, ¿sí o no? Pero te aumentan los gráficos, pero ahí están los teoremas que te estamos enseñando. Lo que estás recordando. ¿Ya? Listo. Entonces, fíjate. Vamos a ver qué observamos acá. El ángulo alfa. Lo voy a llamar ese ángulo alfa. ¿Sí? Vamos a llamarlo ángulo alfa. Lo necesito urgente. Porque mira,
este ángulo de aquí va a ser como un ángulo exterior. ¿Sí o no? Este ángulo exterior a este ángulo de 20 y este ángulo de 15. Recuerda, fíjate bien acá, observa bien. El ángulo alfa es un ángulo exterior ¿de quién? Del triángulo EDC. ¿Ya? Entonces, en el triángulo CED, vamos a ver acá un ratito. En el triángulo CED, acá fíjate, CED, ahí está el triángulo. Claro. Se cumple, fíjate, que alfa es un ángulo exterior, ¿sí o no? ¿Y a qué es igual? A la suma de sus dos ángulos no adyacentes. Ahí está, 20 más 15. O sea que alfa, ¿cuánto vale? 35. Alfa vale 35. Ahí está. O sea que alfa que he hallado yo, ahora vale 35. Muy bien. Pero esa no es la pregunta es cuánto vale X. Ya está. Sabiendo alfa o sabiendo este ángulo de aquí, ya sé cuánto vale el de acá. ¿Sí o no? Porque X es un ángulo exterior. ¿De qué triángulo? El triángulo BAE. Voy a borrar toda esta parte. Vamos a borrar todo esto. Ya está ahí. Listo. En el triángulo BAE, fíjate. B, voy a colocarlo aquí. BAE. En ese triángulo. ¿Sí o no? O sea, más o menos quiere decir que estamos en este triángulo de aquí. Este triángulo rojito, amarillo. ¿Sí o no? Todo ese triángulo de ahí. De ese triángulo es que estoy hablando para hallar el ángulo X. ¿Por qué? Porque el ángulo X es un ángulo exterior a este triángulo. ¿De acuerdo? Ahí está. Lo voy a pintar para que se vea mejor. Simplemente eso. Ya está. Muy bien. Observen bien el gráfico. Trata de, ¿cómo se llama? De buscar qué propiedad aplicas o qué teoremas se pueden aplicar para que lo hagas más rápido. Lo puedes hacer sin aplicar teoremas, claro, pero con teoremas y propiedades lo resuelve más rápido. Ahí está. Entonces, el ángulo A es un ángulo exterior. ¿De acuerdo? Entonces se llama X. Entonces, como X es un ángulo exterior, ¿a qué va a ser igual? A la suma de los dos ángulos no adyacentes. O sea que X va a ser igual ¿a quién? A 30 más 35. Entonces quiere decir que vale X 65. Bien. Entonces ahí está la aplicación ya de los teoremas en algunos gráficos ya más complicados. Por eso le decía, los teoremas que se le están dando es para que lo apliques en los gráficos que te van a dar. En los gráficos, cuando más líneas haga o más triángulos haya, es porque ahí hay varios teoremas que se están aplicando. Y tenemos que saberlo reconocer para aplicarlos. Y sobre todo es que todo eso termina en una ecuación. Toda solución, ¿de acuerdo? Donde tú apliques un teorema, se acaba en una ecuación. Bien, continuemos. Vamos a ver el teorema número 3. Teorema 3. En todo triángulo dice, la suma de las medidas, de los ángulos exteriores. Ahora ya me habla de los, o sea, todos los ángulos exteriores. Tomados uno por vértice, es igual a 360. ¿De acuerdo? Vamos a tomar 2 por vértice, Pero aquí también hay un ángulo exterior, ¿sí o no? Si yo prolongo acá, aquí también tengo un ángulo exterior. O sea, tomas 1 por vértice, no tomes 2. Entonces, bien claro lo dice acá.
Dice, en todo triángulo, la suma de las medidas de los ángulos exteriores tomados, uno por vértice, en cada vértice tomas uno, es igual a 360 grados. Una vuelta completa, 360 grados. Muy bien, fíjate acá. Tengo ahí el triángulo llamado ABC. Se cumple que el ángulo, este ángulo que está aquí, vamos a ver acá, este ángulo es un ángulo exterior. Aquí está. ¿Sí o no? Este ángulo de aquí, está aquí, está acá. Y este de acá, que es un exterior, también está ahí. O sea, los tres ángulos exteriores, ahora sí, los tres van a sumar 360 grados. Los tres, no uno solo, los tres suman 360 grados. Teorema número 3 que vamos a aplicar ahorita en los ejemplos. A ver. Bueno, aquí tengo que indicarle que el de aquí, este símbolo, se lee gamma. El otro símbolo se lee delta. ¿Sí o no? El otro símbolo se llama omega. O sea, la suma de los ángulos exteriores, en este caso, gamma, ¿sí o no? Más el ángulo delta, más el ángulo omega, son ángulos exteriores en este caso. ¿Cuánto deben sumar? 360. Listo. Vamos a un ejemplo, a ver. Ahí te dan un ejemplo práctico para que apliques el teorema. El ángulo X más 80 es un ángulo exterior, ¿sí? El ángulo X más 80 es un ángulo exterior. Lo reconozco, mira. Es un ángulo exterior. ¿Por qué? Porque está formado con la prolongación de uno de sus lados. Ya está. El ángulo X más 60 también es otro ángulo exterior. ¿Por qué? Porque está formado con la prolongación de uno de sus lados. Y el ángulo X más 40 también es un ángulo exterior. ¿Por qué? Porque está formado por una prolongación de uno de sus lados. Ah, por teorema, la suma de los tres ángulos exteriores, ¿cuánto debe ser? 360. Entonces, en el triángulo ABC se cumple ¿qué? Ahí tengo, fíjate, X más 60 grados es este ángulo de aquí. X más 80 grados es este ángulo de acá. Y X más 40 grados es este ángulo que está ahí. O sea, la suma de los tres ángulos, ¿cuánto debe ser? 360 grados. Listo. Ya apliqué el teorema.